La pandemia ha evidenciado un problema muy grave, que es que muchos niños, niñas y adolescentes, mujeres también, conviven con su agresor. Para muchas de estas personas, el núcleo familiar o el hogar termina siendo un lugar peligroso, más que, digamos, incluso el estar en la calle o estar afuera, ¿no? Y creo que esto se ha evidenciado precisamente con cómo se han incrementado las cifras de agresiones dentro del núcleo familiar. Bueno, creo que es importante que más allá de llamar a estas personas monstruosidades o aberraciones, entendamos de dónde está partiendo esto para que podamos abordar el problema como lo que es, algo estructural y no casos aislados, porque se tiende a demonizar la figura de los violadores o de los agresores como para querer decir que son sujetos aislados, no comprendidos, que no tienen que ver con la sociedad, cuando no es así. El problema es mucho más grande. Estas personas no necesariamente tienen alguna patología o tienen algún tema que además es muy estigmatizante para las personas que tienen problemas psiquiátricos, que se suele relacionar, ¿no? Como, no, estaba loco o era un enfermo, cuando en realidad son personas que son conscientes de sus actos y que los hacen de manera muchísimas veces premeditada y que tiene que ver con el de dónde viene la violación, ¿no? Que no responde a un instinto sexual, sino que es un deseo de poder y de dominación. Y esto tiene que ver con cómo nosotros hemos armado nuestra sociedad hoy en día, una sociedad machista. Entonces, creo que es importante que no sigamos abordando estos casos como casos aislados, que dejemos de representarlos como monstruos o como animales, porque son personas conscientes de lo que hacen, como te decía, que muchas veces responden a actos premeditados y que no podemos excusar en algún tipo de patología o enfermedad, sino que responden a esta estructura machista que forma parte y que ha generado la cultura de violación. La cultura de violación hace referencia a todas las acciones que se manifiestan quizás de una forma no tan explícita como una agresión sexual, pero tienen que ver con comportamientos machistas que normalizamos en la sociedad, como por ejemplo el acoso callejero, como por ejemplo las fotografías no solicitadas. Estas se van mostrando en una menor escala, digamos, en el rango de lo que concebimos como cultura de violación. Que en la punta de la pirámide de la cultura de violación está la violación como el acto del abuso sexual en sí, pero por debajo de esta vienen muchas otras acciones que, a pesar de que nos hayan parecido menos graves o que ya estamos más acostumbrados a ver en sociedad, siguen siendo expresiones de una sociedad machista y, como te decía en un inicio, la cultura de violación. No se ha explicado desde muchos enfoques, el enfoque antropológico que tiene que ver con las causas o la raíz de la violencia sexual, que, como te decía en un inicio de la entrevista, no responde a una intención sexual, sino a un tema de la violación como forma de demostrar poder o dominación, y no necesariamente como única causa de la violación el tema sexual. Segundo, por el tema psicológico. El psiquiatra Carlos Bromley lo dijo muy claro, que no necesariamente al aplicar o al tratar de eliminar el deseo sexual en la persona, se estaría eliminando la intención de la agresión, no se incide directamente. Incluso una asociación de víctimas de violencia sexual señalaba que para estas personas, para estos agresores, verse o sentirse castrados podría generar incluso mayores niveles de violencia. Económicamente también se ha visto que no es viable por la cantidad de presos que tenemos en este momento bajo el delito de violación sexual y lo costoso que resultaría este tratamiento tan solo por un año para la cantidad de presos nuevamente, y además médicamente también desde el punto de vista de que es un tratamiento reversible, es decir, en el momento en el que la persona deja de recibirlo puede retornar a la normalidad. Y también desde el punto de vista penal, porque la violación no solamente hace referencia al acto de la penetración en sí, sino que en el Código Penal se incluyen otros tipos de violación que tienen que ver con inserción de objetos o de otras partes del cuerpo. Entonces,
el querer atacar el tema de la violencia sexual yendo o al deseo sexual o en teoría a eliminar la posibilidad de erecciones en los agresores sexuales, no ataca de ninguna manera y no aborda el problema en esencia. Tiene que ver con el hecho de que como sociedad no concebimos del todo o no comprendemos, parecemos no comprender del todo los límites del consentimiento, ¿no? Muchas personas piensan que si están con una persona alcoholizada y esta persona de alguna u otra manera accede a una relación sexual, entonces está consintiendo, cuando hemos tratado de decirlo muchas veces. No, bajo efectos de estupefacientes, de drogas, de alcohol, no existe el consentimiento, no se otorga consentimiento. El aborto, de verdad, más allá de el debate sobre si es correcto o no, debería ser legal. Básicamente porque ya estamos hablando de un tema de salud pública, ¿no? El hecho de que sean las mujeres que tienen menos recursos y menos accesos a, digamos, un aborto privado, las que mueren en quirófanos clandestinos. Entonces, si ya tenemos una cifra elevada de lo peligroso que resulta practicar abortos en condiciones, nuevamente repito la palabra, clandestinas, tendríamos que estar evaluando ya no el tema moral del aborto, no si nos parece correcto o nos parece incorrecto, sino abordarlo como lo que es, una realidad del día a día que constituye un problema de salud pública que involucra al Estado. No, pero tampoco creo que sea juzgable que una mujer no lo pueda reconocer, porque los ciclos de violencia son muy difíciles de salir, incluyen desde las expresiones iniciales de violencia psicológica, y la violencia se puede presentar de muchas otras maneras, ¿no? Puedes estar siendo víctima de violencia económica, de violencia física también dentro de un solo ciclo de violencia, pero para muchas mujeres es muy difícil de reconocerlo, nuevamente por lo minimizadas que tenemos expresiones violentas o normalizadas que tenemos expresiones violentas en la sociedad. Hay muchas mujeres que viven episodios de violencia una y otra vez y aún así les cuesta darse cuenta que están siendo víctimas de violencia porque o sienten que de repente es un caso aislado, que la persona va a cambiar. El salir de esos ciclos de violencia es muy difícil porque hay un trabajo psicológico y de manipulación que también ejerce el victimario sobre la víctima. Número 3, salir a la sociedad a denunciar que ha sido víctima de violación es súper difícil porque es un proceso revictimizante. Y número 3, por el sistema judicial, porque no hay confianza en el sistema de justicia. Sienten que la justicia les es esquiva y que cada una de las instancias va a ser revictimizante, como termina siendo. Una de las medidas que podríamos sugerir, por ejemplo, que ya se han sugerido antes, es el Registro Nacional de Agresores, que permitiría que estas personas que tienen algún antecedente no puedan ni trabajar cerca de niños y que además las personas de su entorno tengan que saber que tienen estos antecedentes. Esto es algo que ya se aprobó hace varios años, pero aún no se aplica en el Perú. Además de eso, abordándolo desde la salud mental. También hace un tiempo se aprobó que en teoría debería haber un psicólogo, por lo menos por colegio. Esto tampoco se ve. Número 3, el tema de la educación sexual integral con enfoque en prevención en violencia, porque hablar de educación sexual no es solamente hablar de sexualidad en sí misma o de anticonceptivos. Es hablar desde la infancia sobre los límites que tiene el cuerpo, la defensa del cuerpo propio y así poder establecer también parámetros para decir no en los niños desde pequeños. También hablar y educar sobre el consentimiento. Y finalmente, agilizar los procesos judiciales. Este tipo de casos de violencia pueden tardar hasta 10 años en tener una sentencia. Y eso es lo que hace que yo te decía que muchas mujeres sientan que denunciar no sirve para nada, que la justicia les es esquiva o que sus casos finalmente se van a terminar archivando